Ahora quiero dejar con ustedes a el responsable justamente que nos reunamos, que tengamos esta actividad ya por 11 años, muy interesante actividad de todas estas revistas y antecedentes, que nos va a hablar de técnicas de manejo productivo en huertos modernos que pueden hacer la diferencia en la rentabilidad del negocio. Dejo con ustedes entonces a don Patricio Espinosa. Patricio, por favor. ¿Aló? Ya, me dijeron que me alargara un poco porque estaban subiendo mi presentación. Muy bien. Porque le hice un arreglo final. Uno nunca termina de arreglar las cosas. Bueno, pero hablando un poco de lo que nos convoca, primero les agradezco que estén aquí. Antonio, gracias. Me dijeron que tu presentación fue muy buena. No pude estar, era muy temprano para mí. Yo me empiezo a desenrollar ya como a las 8:30, pero bien. Y los demás también me dijeron que estuvieron muy bien las exposiciones. Y parece que vamos bien en el programa, ¿no? ¿En el tiempo? Sí. Perfecto. Bueno, la idea es poder... ok. ¿Ya está? Listo. Técnicas de manejo productivo en huertos modernos que mejoran la rentabilidad del negocio. La verdad es que llevamos como PEC 14 o 15 años desarrollando estos sistemas que al comienzo eran muy atractivos, después fueron complicados y hoy día han dado bastante antecedentes y datos importantes. Por lo tanto, estamos contentos con el esfuerzo que se hizo, pero lo que sí notamos es que no toda la gente ha usado la información que hemos tenido y la que hemos entregado. Yo creo que es un poco la naturaleza propia de los chilenos. Siempre uno espera ver que el vecino le vaya bien y si le va bien al vecino uno lo termina haciendo. O que le vaya mal y que le fue mal a él, no a mí. No somos muy innovadores. Sin embargo, ahora yo creo que ha cambiado y tiene que cambiar. Si estamos en una condición complicadísima. Llevamos 3 años difíciles para todo el mundo. Por lo tanto, todo esto afecta definitivamente a la producción y en particular la cereza, que es nuestra reina, que nos ha generado muchos beneficios, pero hoy día se está complicando. Por lo tanto, creo que lo que voy a tratar de entregarle es, dentro de estos 14 años, qué cosas funcionaron bien para que ustedes lo consideren. Ese es el punto. Entonces, lo primero, ¿cómo cambio aquí? ¿Cómo se cambia esto? ¿Este? No, bueno. Gracias. Ya. Lo primero es que, ¿para qué uno trabaja? Bueno, necesitamos obtener una fruta y un producto espectacular. Un tamaño y firmeza ideal, sobre 28, cada día piden más. La gente que está produciendo bajo techo, hoy día está produciendo fruto de 30 gramos. Entonces, de 12,5, que es un fruto top, a 30 es una brutalidad. Ahora, yo no sé, eso sin duda que afecta la calidad de la fruta, de alguna forma. La variedad temprana, la época, perfecto, la condición y calidad y la oportunidad de llegada. Son temas que son relevantes, así sea fruta temprana, mediana o tardía. Otro tema importante para el que uno trabaja, porque uno no vende hoja, no vende raíces, no vende ramas, vende fruto. Y eso es lo que tenemos que producir bien. Ahí dice que si el promedio son 9,2 gramos y el 100% en plata, yo por cada calibre que subo gano un 20% de precio. Sin embargo, por cada calibre que bajo, pierdo un 40%. O sea, definitivamente el tener calibre chico o bajo lo castigan. ¿Cómo fisiológicamente o técnicamente, cómo se llega a esto? Para obtener la fruta de calidad superior, tenemos que tener un eficiente uso de la luz. Definitivamente. Tenemos que tener dardos nuevos. Oye, ¿no hay un punterito? Ya, no importa. Y lo primero que podemos hacer para enfrentar un negocio, un nuevo proyecto, es decir, ¿qué es lo primero que hago? Primero,
proyecto de la plantación y digo, hago un estudio de mercado. Esto es un resumen. Segundo, características climáticas de la zona, características de los suelos, definiciones basadas en los ice cream scanners. Esto es un ejemplo, es una forma fácil de describir los suelos y barata. Movimiento de suelo y maquinaria a usar. El nivel de maquinaria depende del tipo de suelo y la compactación que tengamos. Levantamiento topográfico, riego por supuesto, y estructura de conducción. Eso hay que partir haciendo eso, porque en el fondo yo tengo que tomar la decisión o tengo un campo y me adapto a las variedades que me puedo producir ahí, o no tengo nada y digo yo quiero ser un productor de variedades tempranas. Por lo tanto voy y me compro un campo en la zona en que pueda producir una variedad temprana. Eso hay que tenerlo clarísimo. Hay una característica o una labor que le hicimos que es plantación en montura. Perdón. Dale. Este es un pequeño video. Esto es simplemente una maquinita muy sencilla y simple. También existen las máquinas muy superiores en tamaño. Pasa adelante al otro. Eso forma. Por lo tanto, allá está el otro. Suelo muy distinto. Y la plantación, no alcancé a poner un video que tengo donde están los señores plantando y las raíces quedan en 45 grados. No hay necesidad de cortarlas, nada. Y si la comparan con uno que se hace en hoyos, donde siempre el hoyo es chico y la raíz queda vuelta y hay que cortarla, es herrería, no tiene mucho sentido. Esto es simple. Las raíces se ponen en 45 grados y después se aporca. Donde hay que tener cuidado en las zonas de mucho viento. Habría que hacerle una porca un poquito más definitiva, pero nada más. Y se planta 4 veces más plantas al día que en un hoyo, en una plantación normal. Entonces, ¿cómo eso no lo van a hacer? ¿Por qué no lo hacen? No entiendo. Un día me llamó Matías Kuchechi, me llamó que le agradecía que lo había invitado, no pudo venir. Me dijo, Pato, ¿cómo es lo de la plantación en montura? Pero Matías, tú has ido más de 20 veces que yo a Italia. Esto existe hace muchos años. Ya. Es un tema de observación, de creerle en el cuento. Sigue, por favor. Principales tipos... ¿por qué hablo de esto? Porque es importante el vivero. Sin duda el vivero es un elemento importante. Entonces, los viveros en general habían siempre entregado la planta que querían, cuando querían y como querían, porque estaban vendiendo todo. Pero está bien. Pero, ¿qué quise demostrar con esto? Que independiente del tipo de planta, todas las plantas que yo compre o me pase el vivero, voy a poder formar cualquier sistema de conducción. No hay limitante. Eso es lo que quiero que entiendan. Así que si tiene una planta terminada, se trabaja como planta terminada y cualquier sistema de conducción. Ejes, UFO, KGB, UFO-B, etc. Incluso hasta el parrón que mostró Oscar. El ojo dormido, lo mismo. La púa, no es el injerto de púa que hacemos, porque eso es como reemplazar la variedad. Aquí más similar, la púa se hace con un empalme inglés y la púa es similar al diámetro del patrón. Y los contenedores, que es el otro tema. Dale. Entonces, ahí, si ustedes ven, tenemos... Esta es una planta terminada que es de 1,70 m a 1 metro. Eso estimé yo que era lo ideal. Una buena relación hoja-fruto, parte aérea con raíces, y que tenga por lo menos, idealmente, sobre 12,5 milímetros a la altura de injerto. Dale. Si ustedes ven, sí, nomás. El primer año, lo que nosotros hacemos, planta terminada, se hace un pequeño de brote, de yema, nada más. No hay despunte, no hay corte. Sigue. Y eso ocurre, 40 centímetros de brote y 25 centímetros de raleo de yema. Dale. Va a depender la distancia esa del portainjerto, por supuesto. Si es Col, Capsaicp, Magma 14, Gisela 12. A mí me encanta el Capsaicp. La mayoría me ha dicho, cuando he plantado, arranca ese huerto.
no es necesario. Producen cualquier cantidad y bien. Ya. Esta misma planta terminada ocurre en la práctica. Se plantó en junio, la respuesta normal es de 6 a 8 ramas el mes de marzo, y después la respuesta extraordinaria, porque ocurre, hay plantas extraordinarias, tienen de primera hoja el primer año, en junio, y la respuesta al año siguiente. Y ya estamos produciendo fruta, porque acuérdense que producen la fruta de la madera del año. Dale. Planta terminada tipo E. Esta es planta más chica, donde yo tengo que hacer un rebaje. Ese rebaje a 8 milímetros hoy día lo cambié. Lo cambié a 10 a 12. Yo creo que andaba mejor. Eso obliga a que la planta sea más homogénea. Dale. Por lo tanto, la rebajo, genero la rama, el puntero, que no lo pellizco, y pellizco todas las demás, una vez que haga suficiente, porque se restan por lo menos por 4 semanas, porque hay una inhibición de la dominancia apical, por lo tanto genera que el brote puntero crezca y se liberó. Llego a otoño, elimino esas ramas, porque esas ramas me sirvieron para formar raíces, las elimino y en la temporada siguiente todas son de un año. Esa es la gracia, ese es el objetivo. Dale. ¿Ves? Ahí estamos. Crecen, pero crecen menos que la otra. El eje se fue. Las saqué, las corté y al año siguiente, dale, aparece otra también. ¿Ves? Al medio. Y genero 22, 23 ramas y estoy listo. Entonces, eso hay que hacerlo. No lo que hacen muchos que les dejan esas ramas. Entonces se descompensa absolutamente. Dale. Haz correr el video, por favor. Un video. Apretale, por favor. Este es un Gisela 6. Mira la calidad de yema, porque es re importante el portainjerto. El portainjerto genera buenos ángulos de ¿cómo se llama? De crecimiento de la rama. A ver, ¿puedo tomar agüita? Ayuda a la precocidad productiva. Entonces, ¿y por qué les digo esto? Porque al final vamos a ver que después de ver algunas ventajas que ha sido consistente, que fue la plantación en montura, después que independiente de la planta, la forma de la planta, yo puedo llegar a construir cualquier sistema de conducción. Dale. Hazlo correr. Esa es la planta que ustedes vieron en la anterior. Entonces estamos armados. Aquí sacamos 6 toneladas. Tercera hoja. Segunda hoja. Entonces, el sistema funciona. Pero ojo, como son sistemas, son portainjertos enanizantes, que tienen muchas buenas características, como buenos ángulos de rama, control del vigor, también se sobreendardan. Y ahí es donde nosotros necesitamos una muy buena combinación entre el vigor que necesitamos de la planta para que crezca, pero el control de ese vigor, que lo hacemos con este tipo de material, para que produzca rápido, pero crezca rápido también. Así de simple, no es fácil, pero se hace. Y ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, después, teníamos las plantas tipo A, las plantas tipo B, que se despuntaban, y después tenemos las plantas de ojo dormido. Las plantas de ojo dormido también podemos formar cualquier sistema de conducción. Esta planta fue injertada en marzo, ¿sí bien digo? Y tiene que crecer por lo menos el 70% del tamaño de la planta, que yo espero. Ese es el primer objetivo, 70%. Y al año siguiente formo las 22 ramas. Dale. Hacemos un rebaje, normalmente lo hacemos a 10 centímetros por sobre la yemita y dejamos un solo eje y despuntamos el resto. Hacemos como lo que hicimos en las plantas rebajadas. Y por supuesto tenemos plantas al año siguiente de la altura necesaria. Dale. Planta de ojo dormido, aquí podemos ver, normalmente se plantan hoy día de 2 ojos. Yo considero que deben ser 2 ojos al mismo lado, porque siempre hay un lado que tiene la posibilidad de crecer y que el viento sur lo espatilla, lo abre. Por lo tanto, se trata de que los 2 injertos vayan al mismo lado donde el viento no los abra, sino que
produzca ese efecto, el de la segunda foto. Y formamos plantas tremendas con un eje. No hay problema. Podemos formar hasta el UFO. El UFO, dale. Plantas con púa, lo hacemos en agosto. También lo mismo. Se deja un brote y funciona perfecto. Formamos la planta. Dale. Dale nomás. Y por último están los contenedores que nos entregan, hasta en noviembre lo han entregado. Lo importante es que los pasen por lo menos con un 40 centímetros de longitud. Y estos 40 centímetros no pueden sufrir estrés. El suelo debe estar húmedo al momento de plantar. Dale, un sistema de riego 100% instalado. Y formamos igualmente la planta. ¿Te fijas? Hacemos el despunte y logramos formar la planta. Pero bien hecho, con protectores solares por el estrés. Dale. De aquí para adelante yo creo que ha sido un gran aporte de los sistemas de conducción. Puesto que debo reconocer, y mucha gente así también opina, yo no hago ortopedia, o sea, no hacemos ortopedia, no hacemos. Sale 2 millones de pesos por hectárea al año. Por 2 años son 4 millones de pesos por hectárea. Eso no lo gastamos. Hoy día ahorrarse eso está bueno, ¿no? Entonces, hay que imitar esto, hay que tratar de aprender esto. Y una de las cosas básicas es que hay que saber que existen 2 cortes de poda. Uno que es el raleo y otro que es el despunte. El raleo se usa para... es cuando uno elimina una rama completa o un material estructural, productivo, lo que sea, completo, como lo dice ahí. Y el despunte es cualquier corte en una porción de la rama, del tronco, lo que sea, pero es una parte. Entonces las respuestas son distintas. Y aquí cuando uno le explica esto a los podadores, les cambia el naipe, porque es lo siguiente, mira, dale. Por ejemplo, los efectos de la poda de despunte generan muchos brotes. Hay un problema de disminución de la luz. En la plantación se puede hacer. En floración también hay un efecto de rechazo en las plantas nuevas. Entonces, la conclusión, si yo pienso, yo no puedo hacer despuntes arriba, donde necesito que entre la luz. Eso es muy bueno, que el podador lo entienda. Y cambia el rendimiento y cambia la calidad de la poda. Aquí hay productores que podrían confirmar lo que yo estoy diciendo. Vale. Después, otra respuesta al despunte, el clásico cajé. Ese es un clásico despunte. Se despuntó, se formaron los crecimientos, ese era el despunte. Se forma, se distribuye el vigor. Y la dominancia apical, porque es un tema uncínico, la usina está dominando, por lo tanto yo cuando corto un brote apical, deja de producir auxina la planta y se genera liberación de citoquininas por los lados y empieza a brotar. Eso es todo. Es lo mismo que hago con un pellizque. Dale. Otra cosa que hacen los raleos, las podas de raleo, mira, la luz, aumenta los niveles de luz, perfecto. Entonces, el tercio superior de la planta, si yo lo divido en 3 partes iguales, tercio superior, tercio medio y tercio basal, el tercio superior tiene que ser solamente con raleos para que la luz entre. Lo otro, aplicaciones de químicos, perfecto, mejoran considerablemente. Facilitan el secado rápido de la hoja. O sea, el mojamiento cambia. Y por último, mejoran el color del fruto. Entonces, cuando uno asocia eso a poda, el gallo empieza a meter bien la tijera. Porque estamos de acuerdo que los podadores, tú entras al huerto y empiezas a escuchar las tijeras. Porque estoy podando, soy podador. Y no han botado ni una rama, pero empiezan a botar. Y llenan el árbol de ramas. Es que tiene que haber ramas botadas, porque si no, no soy podador. Esa es la lógica, pero no es así, si hay que entenderlo bien. Dale, por favor. Concepto fisiológico, estamos como confirmando, en la formación, en la producción y en la renovación. Tenemos la poda. Perfecto, sigue. La conducción versus poda. Esto es importante, mira. La conducción involucra el desarrollo y forma del árbol. Y esto uno lo logra en 5 años. La poda es para toda la vida. Entonces hay que saber podar. Tenemos que aprender a podar. Hacemos talleres todos los años. Y yo estoy enseñando y me quedo enredado yo mismo.
Imagínate lo complejo que es. Entonces, eso hay que hacerlo, tiene que haber gente que vaya aprendiendo cómo podar, usarlo a favor nuestro, porque tenemos los portes, incluso en alcohol, si no le tengo temor al alcohol. Aquí importa la intensidad, el material, la posición, entendiendo eso estamos al otro lado. Ya, ahí sigue, ya. Estos son algunos conceptos. Promover crecimiento no equilibrado, el primer año a lo menos el 80, el 70, digo yo. Esto sin duda dependerá del sistema de conducción, dale nomás. Lo otro objetivo es mejorar la precocidad. A ver, uno piensa que con la POA no mejora la precocidad. Sí la mejora. Y además está haciendo algo re importante, que está haciendo un ajuste de carga futuro. Es el después. Porque nunca hay que tener ese momento que todos hemos hecho con el col, déjele ramas tubo, amárrelo, no lo boe porque va a producir harto. Efectivamente produce, pero toda fruta es chica. Po. Entonces en ese momento el gallo dice, oye, te produce 16 toneladas por hectárea, pero fruta chica. Ya, pues bueno, ahora hay que cortar. ¿Y para qué te atrasaste 2 años? Cuando uno puede perfectamente formarlo antes. Ese es el punto. Entonces, es importante, dale. Bueno, el concepto de Ardo, ¿no es cierto? Que este año, entre paréntesis, como decía Walter, viene... Perdón, chuchi. Perdón. Oye, este año viene mucha carga, viene mucho, me estoy metiendo en otro tema, pero estoy apoyando a Walter. Viene mucha primordio en Santina. Yo te digo, yo tenía calculado una helá, esas helás no han venido. Entonces aquí puede pasar algo sumamente grave, que exista mucha fruta. Y ahí estamos hasta el loli. Entonces, cuidado. Y les digo más. Yo creo, según los estudios de los gringos, yo le creo a los gringos. Si tú partes con una cuaja del 30%, estáis fritanga. O sea, tu potencial ya no es el mismo. No sé qué nivel de potencial, pero ya estáis frito y no tienes nada. Oscar mostró, yo también tengo datos, de qué hacer. Y lo único que yo creo que funciona es esta la POA, que es lo más barato y rápido que hacer. Tienes 90 días para hacerlo. Y después es este IM que haces, que funciona al descueve. Pero tenéis 2 semanas y te sale 3 veces lo de la POA. Entonces empezáis a guatear. Y de ahí para adelante no hay nada que te recupere. Así que cuidado. Por eso es que la POA tiene que ser... Yo estaba con los productores que veo, con lo que he podido hacer, he rechazado la POA. Entonces, bueno, estoy esperando la del ASPO, porque son pura amenaza. Así que hasta el 15, hasta floración, me atrevería incluso a meter tijeras. Pero esperé que pasara. Sino, porque lo que puede cambiar con el A es la intensidad, no es otra cosa. Y eso hay que cuidarlo. Ahora, prefiero partir siempre con menos fruta que con más, sin duda. Ya, entonces, ya. La precocidad es importante, la formación, ahí tenemos hilito. Esa es otra cosa que ha sido valiosa. Fíjense que en todos los sistemas, excepto el KGB, pero sí el KGB con Santina, que se cae, se abre, donde le pusimos un alambre cruzado, entonces una vuelta para el lado norte o el poniente, y otro para el oriente, y afirmábamos 2 o 3 ramitas y funcionó. El resto se hace con hilo ese amarillo. El eje, en lugar, se pone un alambre arriba y no pongan tutores, porque los tutores impiden, fíjense siempre, que donde se puso el tutor no hay yemas, pues. Entonces estamos perdiendo un porcentaje no menor de productividad. Por lo tanto, hay que considerar hilos que se enrollen, pasa el gallo el regador y va metiendo la plantita para arriba, perfecto y barato, a un alambre a 2 metros. Punto. Ahorro en costo. No hay amarras. Tenemos el UFO, lo desarrollamos de esa forma, entonces todo más barato. Dale. Ya, miren, aquí tengo un ejemplo, y ya estamos entrando a lo que más me apasiona. Eso está podado, mira. Oye, ¿por qué no? Hay un puntero, ¿no? Bien. Ahí, ya. Mira, muéstrate esa ramita, perdón, mira. Esta. Mira, esa rama, ahí los que están tapando, no ven. No voy a echar pantalla. Ya,
Mira, eso yo creo que fue muy cerrado. El corte debe haber sido ahí, exacto, para que las ramas salgan más horizontales. Esa todavía me da un poquito susto aquí por el tamaño, pero ya cambió y no he hecho ni una amarra. Mira esta otra, mira esta otra. Aquí se me subió vertical, está mal. ¿Se fija? Mira, dale la otra. Ya, la otra. Mira, ahí estoy podando, ahí estoy complicado. Esa tijera me pilló el gallo mal, porque ahí ese no es el corte. Pero mira cómo se abren. Entonces, esa opción existe hoy día. ¿Para qué amarrar, man? Además escuchen, si esto es un corte injerto, incluso hasta un col, como les digo, genera dardo aquí, genera dardo, entonces hay que hacerlo. Yo no sé por qué no. Mira, aquí es importante. Si ponemos en 2 tercios, en 3 tercios, el primer tercio, las plantas tienen, las ramas madres tienen que terminar idealmente 20 grados bajo el horizontal. Entonces termina la planta suavecita, sin vigor, y nos transformamos en ese paraguas invertido. Después, en la parte media, tenemos ramas horizontales, voy a hablar como en general, ramas horizontales. Y el tercio basal se tiene que despuntar mucho más, porque como esto todavía tiene una distancia de 3,6 por 1,5, hay que formar un pino. No se puede formar todavía un rectángulo. Entonces, estas ramas basales tienen que ser más grandes y tienen que estar en 45 grados, porque si no, no toman la luz. Por lo tanto, ahí yo no puedo estar formando ramas tubo porque estoy dejando de producir una cantidad de fruta enorme. En cambio, si yo despunto, voy a generar laterales que producen fruta en la base y además me van a andar dando para atrás y tengo muchos más metros lineales productivos. Pues. Simple. Y por eso es que producimos menos kilos que los gringos. Pues. Sí, eso no es más. Yo le creo a los gringos. Mira, unidades, haz correr el video. Este es un UFO B de 10 hectáreas, donde dentro de las cosas, la exigencia de los sistemas nuevos es que sean homogéneas las unidades productivas, porque como dijo Oscar, mientras más homogéneo el huerto, más homogéneos son los manejos, eso está claro. Mira, por favor, dime que no te gustaría tener este huerto. Este huerto ya ahora tiene 4 años más. Ya, mira. A mí me da gusto verlo, mira. Si lo encuentran muy desuniforme, me dicen, pues. Entonces, no sé, en confianza, pues. Me llaman por interno, como dicen. Ese es el mejor. Se venden plantas, llámenme por interno. Ya. Mira, mínima madera permanente. Tal vez no es la mejor ubicación. Pero fíjate, le bajamos ese huerto, medía 4,5 metros. Creo que está el dueño, no está. Quebró, no. Mira, fíjate la cantidad de material nuevo. Puro material nuevo. Eso es bueno, está renovándose. Y tiene fruta en la base. Y nunca ha bajado 17 toneladas por hectárea. Nunca. Este fue el video que me está cortando. Ahí. Espérate, me hace. No, ahí sí, allá. Amarré. Ya sí, bueno, si es que tengo problemas de motricidad fina, pues. El cinturón que me regaló mi señora. Rosana compra nuestro cinturón. Ahí. No sé perfectamente. ¿Hablo?
Ya, díganle a mi señora que me compre otro cinturón. Ya, entonces, puro material nuevo y eso es bueno, un porcentaje importante. Hay algunos cálculos que dicen que uno debería tener por lo menos una renovación del material entre el 60 y el 80%, imagínense, 60-80%, y no debería tener dardos mayores a 5 años, independiente del sistema de conducción, es el árbol, y todo lo demás con material del año. Y cuando eso se cumple, los precios cambian radicalmente. Ya, sí, por favor. Otra cosa importante que permite la POA es elegir el material. Y una de las formas de elegir es ver dónde está la mejor yema. La yema más grande, más gorda, la yema más brillante. Entonces, esto va asociado a precio, va asociado a tamaño. Y nosotros hicimos un ensayo con el Diego, mi hijo, donde justamente evaluamos qué pasaba con el 10%, el primer 10% de las flores. Y le pusimos malla y a la otra la íbamos tapando a medida que iba avanzando. No sé, él tiene los datos, espero que los presente, pero funcionó, porque definitivamente las primeras flores son más grandes. Entonces produce mejor calibre y eso hay que aprovecharlo. Ponemos las abejas muy tarde. Y lo otro, acompáñenlas con los bombos. Los bombos funcionan. Cuando la abeja no funciona, entonces es un aporte. Dale. Ya. Aquí vamos a llegar a la última parte, donde intercepción y transmisión de luz es importante, porque fíjense que aquí necesito un puntero. ¿Tenía un puntero? Sí, por favor. Disculpa que te quite la pega, pero... Ya, mira, ahí. Acá está. Mira, esto dice lo siguiente. Dice que esto lo hicimos en un proyecto con Richard Bastía. Mira, este es el eje central, este es el TSA, chucha. ¿Vuelvo para atrás con él? No, sí, uno critica, bueno, pero cuando... Ya. Ahora, si es que me pasé para atrás. Ya. Ya. Muéstrate allá eso. Si ustedes se fijan, el eje central es el verde, la curva. El TSA es ese rojito, perfecto. Después viene el amarillo, que es el TSA. Después viene el rojo, que es el UFO-B, con 2 cuerpos. Después viene el UFO simple y el KGB. A ver, ¿qué está indicando eso? Que la intercepción de luz, la mayor la tiene el eje tradicional. No hay discusión. Y el que tiene menos intercepción de luz es el UFO, una muralla. ¿Perfecto? Perfecto. Ahora, si lo hacemos al revés, ¿cuál de todos estos transmite más luz? Dice que al centro del árbol, el eje central es el que menos luz transmite. Es súper interesante esta cuestión, porque recibe luz, intercepta, pero no distribuye, y eso es clave. En cambio, el UFO y el KGB son los que más distribuyen, entonces son mucho más eficientes. ¿Y cómo medimos eso? Porque ustedes me tienen que creer esto, porque yo lo hice con una máquina, y lo hice con David, con Richard Bastía, además que hombre serio. Pasa al otro lado, por favor. Ya, aquí tenemos lo mismo, confirmando lo mismo, pero con algunos manejos distintos. Mira, el porcentaje de intercepción de luz en el eje fue un 61,6%. En el UFO-B, 46,53%. El UFO, 41 menos. Y el KGB, 69. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que hubo problema ahí? O sea, no dio lo que tenía que dar. Porque tenía excesivas ramas gruesas. Por lo tanto, generó sombra. La transmisión de luz fue muy baja. Miren, el 30% en el KGB. ¿Perfecto? Ya. Apriétale un poquito para que se mueva la máquina.
Dale, para que se muevan los videos, son videos. No, ese, dale, el otro, sí, el otro. Ya, ese es un huerto antiguo al que obviamente lo descabezamos, bajamos la altura y le formamos en pirámide. Es fundamental formar en pirámide. Ya, aquí hay un resumen importante, el equilibrio entre intercepción y transmisión de luz. Todos los sistemas mal manejados son ineficientes. Las yemas o los centros frutales tienen un tamaño de fruto mayor por kilo, por hectárea, por dólares, mientras más iluminación tiene. Ahí está. El eje central es el que más intercepta, el que más transmite es justamente el contrario, que es el UFO. Y si ustedes se fijan, siempre el UFO y el KGB, hasta el día de hoy, siempre tienen mejor calibre. Eso es importante, porque es así, naturalmente funcionan. Y yo tengo que decir algo, el KGB, que Hernán lo conoce bien porque participó con muchas hectáreas, pero lo fue abandonando. Y yo entiendo por qué lo abandonó, porque se necesita, y me he dado cuenta, un análisis como bien ajustado de la homogeneidad de la rama. Entonces, si tenéis 50 hectáreas y tenéis, no sé, 200 gallos, no le podéis pedir homogeneidad a los 50 gallos. Es como cuando decís, pues hay criterio. Cagamos, el criterio es cualquiera, no se puede. Entonces yo entiendo por qué lo dejo. Pero cuando se logra ajustar eso, fíjate que el KGB es realmente bueno, beneficioso porque es barato, no necesita estructura. Y hemos producido, y tenemos muchos huertos que producen a la tercera hoja 12 toneladas y a la cuarta han producido 32 toneladas, sin descomponerse. Entonces, yo creo que esos son datos que hay que tomar, por lo menos considerarlo. Dale. Ya, esto lo vimos ya, son árboles antiguos. Ahí queda una rama muy mal poa. Esta, mira. Esta se tiene que cortar aquí, en un ángulo horizontal, para que crezca una buena rama. Y siempre más cortita, siempre. Otra cosa, creemos que técnicamente es importante siempre partir podando desde arriba hacia abajo. ¿Y por qué? Porque cuando yo parto podando abajo, saco una rama y cuando subo y saco una rama de arriba me doy cuenta que no es necesario. No es necesario sacarla de abajo, pero sí era importante sacarla de arriba. Entonces siempre hay que partir por arriba, las podas en verde. ¿Cuándo uno parte? Cuando termina la cosecha y uno cuenta cuándo el brote del año dejó de crecer. Eso va a depender. Si tú terminaste el 25 de diciembre de la poda, probablemente el brote haya dejado de crecer el 25 de enero. En ese minuto tú podas y no hay rebrote. Entonces eso es re importante. Son cosas prácticas, démosle. Que hay que tratar de darle nomás. Ya, ese es un Vitelli que ahora todo el mundo lo usa. El Vitelli en términos de costo está exactamente igual, incluso está más caro que el UFO-B. Y el UFO-B produce mejor calidad de fruta, porque produce fruta en verticales y no en horizontales. Ahora, un Vitelli está bien, pero fisiológicamente no es tan moderno como el UFO. Eso. Dale. Mira, aquí a la izquierda tienen un SCA. Esto está plantado a 50 centímetros uno de otro. Mira cómo está pegada la fruta. Y por supuesto el calibre es formidable. Pero mientras más altos son los árboles, menor calibre tienen. Entonces hay que combinar eso. No podemos tener árboles de 10 metros, tienen que ser peatonales para que no se nos encarezcan los costos. Ese árbol de la izquierda, este otro de acá es un TSA más tradicional. Bueno, este es una Regina sobre Gisela 12. Considero que el Gisela 12 es realmente un muy buen portainjerto. Realmente bueno. Produce carga, plantas que están sumamente enfermas, no se mueren nunca, anda por ahí con el magma. Mira, eso es segunda hoja.
mira la cantidad de ramas, y no hemos hecho ni una ortopedia, y no vamos a hacer ortopedia. ¿Te fijas? Porque con que pongan los mondadientes ya es suficiente. Hasta eso acepto. Mira, eso estaba, lo que ustedes vieron estaba como esto. Bueno, este es un KGB, que es un suelazo, donde partimos ese lápiz sobre col, 4x2, partimos con 50 ramas. Estaba precioso. Creo que le sacamos en la tercera hoja 12 toneladas. Por ahí está el productor, podría confirmarlo. Pero ¿qué pasó después? Nos apresuramos. Y eso, mira, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Nos apresuramos porque quisimos ajustar los cargadores. No hay que apurarse. No hay que apurar el ganado enfermo. Porque, mira, cuando uno lo hace más suavecito, la cosa anda mejor. Cuando tú te quieres ajustar, vigorizas lo que queda. Ese es el punto. Entonces hay que irse más piano. Eso es importante. Es preferible que yo te diga, hay una rama que tienes que sacar, a que te diga, ¿cómo pega esta rama? Ese es el concepto. Mira, está precioso. Hoy día está más complicado este huerto. Eso. Quedaron muchas cosas, pero no hay tiempo. Ya. Alejandro, me pide Patricio, quiere mostrar un pequeño video que tenía preparado para justamente hacerse cargo y agradecer a todo el público aquí presente de esta actividad que, como decía, ya lleva 11 años transfiriendo información. Es un poco parte de lo que quiere mostrar. ¿Está listo, Alejandro, o no? Vamos. Ya. Muy bien. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Déjame. Ya. Mira, esto tiene un sentido bien, no tiene tal vez tanto poder económico, no tiene tanto poder ¿cómo se llama? De vida, pero sí, esta música que ustedes están escuchando salió elegida a nivel mundial como la música que unió los cinco continentes. Son 5. ¿Sí? Y es de amor, es de esperanza. Y yo le estoy con esto ofreciendo esperanza, porque la clase de Cereza, nuestros partners, nuestros asesores, nuestros productores, tenemos que estar unidos, tenemos que pensar en un solo camino, imitar lo bueno, desechar lo malo. Entonces yo los invito a que ustedes sean parte de un mundo nuevo en la cereza en Chile, donde entreguemos información, los asesores se hagan responsables de que, por ejemplo, no puede estar una persona plantando en Melipilla Regina, ¿Qué pisó mal? ¿Qué comió? ¿Qué leyó? ¿Qué asesor le recomendó eso? No puede ser. Entonces, así de todo tenemos que tratar. Y yo con mucho cariño les presento un minutito esta música para que la sientan en el cuerpo y seamos toda una misma familia. Eso no sé qué más decir. Eso yo creo que es suficiente. Vale. Ahora, el primero es la